Niños que ya no había visto usted en un año, ¿verdad? Sí, muchos. Sí. Uno ya crecieron. Sí, pues. Este año de tercero, cuando vinieron, estaban así. Sí, no, imagínese lo que pasó en un año. A ver, hijo, bien derechito, bajamos un poquito la cara para que no haya reflejo en tus lentes. Pero no vas a ver al piso, vas a ver acá. No, lo cerraste, hijo. A ver, otra vez. Va de nuevo. Es rápido. Otra vez lo cerraste. A ver. Abre tus ojitos. Reflejo. Ok, giramos un poquito hacia tu... Menos. Buenos días. Un poquito tu cara. No, mira, este sí quedó sin reflejo. Ok, gracias. ¿Ya te quedó cerrado? 3853. Gracias, hijo. Buenos días, Luis Gerardo. ¿Qué año eres? Primero eres. Buenos días, profesor. ¿Tu apellido cuál es? Denis. Buenos días, Candy, Jessica, Claudia. Buenos días. Buenos días, profe. Pero es que no está silenciado. Esperamos 2 minutos a ver si se incorpora alguien más y ya iniciamos la clase. Los que están conectados ya pueden observar mi diapositiva. Ya, profe. Gracias. Bueno, vamos a continuar. No sé si alguien tenga dudas, comentarios sobre los antecedentes que estábamos viendo la clase pasada. Recordar que estamos en Inglaterra.
¿Dudas por acá? ¿Comentarios? ¿No? Les comento brevemente la fuente que estoy utilizando para proyectarles esta información. Es el libro clásico de Juicio de Amparo, así se llama, Juicio de Amparo, de Ignacio Burgoa. Es un libro totalmente extenso, pues prácticamente trae todo lo que son antecedentes, lo práctico del juicio de amparo. Pero aquí lo relevante y la información que estamos viendo son antecedentes. El juicio de amparo, se llama el libro Juicio de Amparo, de Ignacio Burgoa, editorial Porrúa. Y más adelante, bueno, es importante que nos basemos mucho en la ley. Probablemente les pueda dar el nombre de alguna otra fuente, porque el libro de Ignacio Burgoa, bueno, en algunas cosas ha quedado superado, ya que a partir de la reforma del juicio de amparo del 2013, pues se han implementado otras figuras, ¿no? Entonces, bueno, retomando los antecedentes de Inglaterra, estábamos comentando que el right of habeas corpus, pues es una institución que implicaba ya garantizar los derechos humanos que están consagrados o que estaban consagrados en esa época. Y decíamos que es un precedente directo del juicio de amparo. Hay mucha similitud por la forma en cómo protegía estos derechos que estaban ya consagrados, ¿no? Como garantías individuales en esa época. Y aquí, en esta última lámina, para finalizar este antecedente de Inglaterra, encontramos que ese habeas corpus tenía un elemento muy específico que se asimilaba o es prácticamente idéntico a una parte de nuestro juicio de amparo. Nos dice aquí la lámina que existió un elemento análogo al informe justificado que rinden las autoridades responsables en nuestro juicio de amparo. Nos referimos al llamado return, que la jurisprudencia inglesa lo define de esta manera. El return es el informe o respuesta por escrito que debe dar la persona a quien el right se dirige, manifestando el tiempo y causa del arresto o de la detención del preso y la presentación del cuerpo de éste ante la corte o juez que conoce del recurso con la manifestación de los motivos que haya para no ser presentada cuando esto no pueda hacerse. El right de habeas corpus era, por tanto, un recurso que protegía la seguridad personal, pues obligaba a la autoridad que llevaba a cabo una detención arbitraria a presentar el cuerpo del detenido al juez ante quien se interponía, mientras se verificaba la legalidad de la orden. ¿Qué es esto del return y qué es esto del informe justificado? En esa época o en ese país se le llamaba de esta forma, return. Y en nuestro sistema jurídico actual de amparo, eso es lo que se asimila o llamaríamos el informe justificado. ¿Qué es lo que pasa en nuestro juicio de amparo? A través de esta, pues de esta institución, ¿no? O de esta figura legal que está implementada en esta materia, que es el amparo. El informe justificado existe en algunas otras áreas, como por ejemplo el área administrativa, y es similar
este informe en el amparo. Pero ¿qué implica ese informe justificado? Para entender un poco mejor cómo operaba el return y cómo opera también en México esta figura. ¿Alguien nos podría dar alguna idea cómo opera esta parte del juicio de amparo? Informe justificado. Para empezar, ¿quién rinde el informe justificado en el juicio de amparo? ¿La autoridad? Así es, la autoridad. La autoridad responsable es la encargada o la obligada a rendir ese informe justificado, al igual que aquí vemos en este antecedente, que era un informe o una respuesta por escrito que debe dar la persona a quien el right se dirige, o sea, el recurso, ¿no? ¿Y qué implica ese informe justificado? Ya sabemos que la autoridad responsable lo debe rendir y en esa época, de igual forma, lo emitía, ¿no? La persona a quien iba dirigido ese habeas corpus, ese recurso. Pero ¿qué implicaba ese informe justificado? ¿Qué creen ustedes que debería contener? Si la autoridad es la que lo debe informar y una persona o un quejoso es el que se está quejando contra un acto de autoridad, la autoridad responsable, que es la que da esa respuesta a través del informe justificado, ¿qué es lo que contendría ese documento o ese escrito? Porque aquí lo que sucede es un quejoso se queja de un acto de autoridad. Por ejemplo, en este antecedente vemos que se habla un poco más de lo que son detenciones arbitrarias, órdenes a lo mejor de detención. Entonces, si yo me quejo de una orden o de que me han detenido ante la autoridad, esa autoridad federal, esa autoridad de amparo en nuestro sistema actual, le va a pedir a la autoridad responsable, quien ejecutó esa orden o esa detención, que rinda un informe. El informe está basado o se le pide para que diga, ¿no?, si es cierto o no es cierto ese acto. Es, digamos, la forma más clara de conocer esta parte, ¿no?, del juicio de amparo. La autoridad federal le dice a la autoridad responsable, dime si es cierto o no es cierto el acto que se está reclamando, que es una detención. Y entonces la autoridad responsable tendrá que contestar si es cierto que detuve a esta persona o no es cierto. Exacto. Entonces, el informe justificado primero debe contener justamente esa respuesta, si es cierto o no es cierto el acto reclamado. Pero no solo eso, sino que también deberá fundamentar, como sabemos que toda autoridad lo hace, debe fundar y motivar por qué sí es cierto. Si no es cierto, pues evidentemente no debe decir más. No hay una fundamentación, porque el acto reclamado, pues no es real, no es cierto. Pero es algo de lo que sucede en nuestro sistema jurídico actual, y aquí en la lámina ustedes podrán ver que nos habla también de que el juez que conoce de ese recurso deberá saber la manifestación de los motivos que haya para que la persona no sea presentada cuando esto no pueda ocurrir, ¿no?, o realizarse. Es decir, ahí también la autoridad o la persona contra la que se dirigía el habeas corpus tenía que dar un motivo o una fundamentación, si así lo queremos llamar, pero sobre todo motivo, el por qué
esa persona estaba detenida y no podía ser presentada ante la autoridad. Al final son justificaciones, ¿no?, que la autoridad debe emitir para dar al juez una causa o una razón del por qué ese acto. Y en nuestro amparo actual existe lo que es el informe previo, así se le llama, informe previo y justificado. Más adelante vamos a ver cuál es uno y cuál es otro, porque no es lo mismo. Pero entonces el habeas corpus tenía esta figura que se llamaba return y que prácticamente era lo que conocemos hoy como el informe justificado. El return en esa época pues justamente era dar los motivos del porqué del acto, ¿no? Por qué ese acto se había impuesto o estaba realizándose al quejoso o al particular, ¿no?, que se quejaba de ese acto de autoridad. Bueno, esa es la última figura que estaríamos mencionando de Inglaterra. Es muy importante porque en ese país hay muchas similitudes, ¿no? Vimos el mismo habeas corpus que se asimila al amparo y esa institución del return que comentábamos ahorita, que es idéntica o muy parecida a lo que implica el informe justificado. Posteriormente tenemos Francia. Después de Francia iríamos con Estados Unidos y luego México. Pero ¿qué ocurre en Francia? Recordarán que también en Inglaterra hablábamos de que había un régimen monárquico, que el monarca estaba impuesto por Dios, que era una autoridad, el monarca, y que era absoluto, ¿no?, entre otras características. Pero aquí vemos que en Francia también ese régimen que estaba impuesto, pues en determinado momento se destruyó, se quitó ese régimen monárquico del absolutismo y se implantó un nuevo régimen que es el democrático, el liberal, el individualista y republicano. Y cuando esto ocurre en Francia, a través de la implementación de este régimen, se proclama un documento muy importante que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esto en el año de 1789. Y este documento, pues, probablemente lo han escuchado en alguna reseña o la misma Corte ha hecho en las tesis o criterios, ha hecho alusión a este documento. Y es muy trascendente, es importante en el mundo y se afirma, o muchos estudiosos afirman, que este documento tiene su origen en lo que se llama esta obra de Juan Jacobo Rousseau, que es el Contrato Social, una obra de la época, ¿no?, en Francia, donde Rousseau pues establecía varias ideas. Y esta declaración de 1789 instituye la democracia como un sistema de gobierno y se afirmaba que el origen del poder público y su fundamental sustrato es el pueblo, depositando en la nación la soberanía. Es algo de lo que ya comentábamos también en alguna clase, que la soberanía justamente recaía en el poder de la nación. Hablábamos de la soberanía interna, de la externa, la independencia que tiene el país frente incluso a otros países, ¿no?, o naciones. Y algo importante de esta declaración es que se reconoció un principio netamente individualista y liberal, pues se consideró al individuo como el objeto esencial y único de la protección del Estado y de sus instituciones jurídicas.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, en esa época, pues el individuo, el ser humano, era el principal ente, ¿no? Ya protegido por el Estado, como actualmente lo ocurre, no solo en nuestro país, sino en otros, y esto pues se realiza a través de la implementación de normas desde la misma Constitución. Sabemos que tenemos garantías, ahora derechos humanos, y es lo que el Estado pues ha implementado. Uno de las trascendencias de esta declaración, pues es que justamente la mayoría de los estados retomaron este principio individualista para proteger y otorgar y reconocer derechos a los individuos. ¿Y qué ocurre acá? Ya como un antecedente puntual, resulta que en esa época en Francia había un jurista, también era político, de nombre Sieyès. Este jurista, Sieyès, pues empezó a observar que en esa época la ley se contravenía, ¿no? Como normalmente pues llega a ocurrir, la infracción, la contravención a la ley, era un fenómeno que este jurista empezó a observar, y él empieza a concebir una idea de cómo proteger o crear un organismo cuyas funciones pues fueran justamente una garantía para proteger el orden, ¿no? El orden o esa declaración como tal de 1789, que es de la que estamos hablando, y no solo eso, sino también la Constitución que reconocía otros derechos. Entonces, en esa tarea por querer garantizar o buscar una figura que protegiera tanto jurídica como políticamente la Declaración y la Constitución, él crea un órgano que se denominó el Jurado Constitucional. Él lo llamó así, ¿no? Él sentó esa tesis o esa idea de crear un órgano denominado Jurado Constitucional. Y esa idea quedó ahí, pues plasmada, solamente como idea, no fue instaurada, sino más adelante o más tarde, por Napoleón I. Napoleón I gobernó en esa época, y resulta que él retoma y aprovecha esas ideas de este jurista Sieyès, y con la idea de garantizar justamente el orden constitucional en beneficio de todos los gobernados, el 13 de diciembre de 1799 implementa lo que se llamó Senado Conservador. Entonces tenemos una primera idea, Jurado Constitucional, propuesto por Sieyès, y más adelante Napoleón retoma esa idea, pero él ya lo instaura y lo llama técnicamente Senado Conservador. Y este jurado, que es creado por Napoleón I, pues tenía determinadas características. La primera de ellas es que debía estar integrado por 100 miembros distinguidos de todos los órdenes de la cultura, y estos miembros deberían ser inamovibles en sus cargos, independientes y ajenos a cualquier influencia. Si esto lo comparamos con nuestro Senado o con nuestra incluso Cámara de Diputados, ¿qué es lo que vemos? Bueno, en realidad también esos entes del Congreso, porque el Congreso se divide en dos cámaras, diputados y senadores, pues son miembros
quizá no con la selección que se hacía aquí, ¿no? Como distinguidos, pero sí deben integrar determinadas comisiones, sobre todo en las cámaras, por ejemplo, en la de diputados, pues hay comisiones. Los diputados encargados de legislar en un estado forman comisiones. Si van a legislar en materia de delitos, bueno, pues habrá una comisión, a lo mejor de seguridad y de justicia. Si van a legislar en medio ambiente, hay una comisión encargada o técnicamente designada para tratar ese tipo de materias. Y la segunda idea aquí nos dice que deberían ser inamovibles en sus cargos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Han escuchado ustedes este término de inamovibles? Sobre todo en jueces, ¿no? Se dice que un juez o un magistrado es inamovible. ¿Pero eso qué quiere decir? Aparte de otras características, independientes y ajenos a cualquier influencia. Independencia y ajenidad a cualquier influencia se refería a que nadie pudiera intervenir en las decisiones que toman, ¿no? Prácticamente una imparcialidad, si así lo queremos ver, como las autoridades o los órganos judiciales también la tienen, una imparcialidad de no inclinarse en favor de algo o de alguien. Pero la inamovilidad en sus cargos, ¿qué quiere decir eso? A ver, Yasmín. Olivia, perdón. Inamovilidad. ¿A qué te suena la palabra que estos miembros de ese Senado conservador eran inamovibles? Ok, es una idea, pero no propiamente tiene que ver con lo que ellos decidían, sino más bien con el cargo que ellos tenían, ¿no? Inamovilidad, pues justamente es que no se podían mover, eran irremovibles, inmovibles, que es lo mismo. Tomando el cargo, ellos tenían que permanecer. Y probablemente, pues, actualmente eso no existe acá, porque justamente se van cambiando, ¿no? Los que integran el Senado o los que integran el órgano de diputados, pues van siendo movibles, pero probablemente esa inamovilidad servía en esa época, ¿no? Para que lo que hacía o este Senado conservador realizaba, pues perdurara, ¿no? ¿Qué vemos cuando normalmente en elecciones un partido político llega, un partido político nuevo, llega al poder, pues empieza a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Otro tipo de estrategias, implementa nuevas políticas públicas, etcétera. Entonces, por ahí algunos politólogos estudiosos comentan que este tipo de cuestiones de la inamovilidad pues puede servir para que proyectos que a lo mejor no pueden ser concretados incluso en un sexenio, puedan ser concretados en el que sigue, ¿no? Porque hay proyectos complejos, sobre todo cuando un país enfrenta problemas no solo políticos, sino problemas económicos complicados, pues no se ve un cambio en un sexenio, sino que tienen que pasar determinado tiempo para que pues ese cambio se vaya dando, ¿no? Si es que se quiere concretar. Luego tenemos que la función principal de ese jurado constitucional de Sieyes y retomado, creado ya, instaurado por Napoleón I, consistía en controlar el orden constitucional, procurando que todos los poderes del Estado se sometieran a sus disposiciones, por lo que debía anular cualquier acto que implicase su violación.
Y acá el segundo párrafo nos dice que en este sistema de control ideado por Sieyes encontramos un verdadero antecedente de nuestro juicio de amparo, pues se protegía un orden superior de derecho contra actos de las autoridades que lo violen o pretendan violar. Entonces acá, nuevamente, ahora en Francia, observamos un antecedente del juicio de amparo, que es el jurado constitucional. ¿Por qué? Porque era un sistema de control constitucional, al igual que el juicio de amparo, controla constitucionalmente todo lo que pueda atentar contra pues, la norma imperante o fundamental que es la Constitución. Y se procuraba que todos los poderes del Estado se sometieran a sus disposiciones. Actualmente sabemos que la Constitución, bueno, el poder constituyente es el que la implementó en el país, y a través del Congreso pues se pueden hacer modificaciones, ¿no? Hay quienes han hablado de si sería conveniente en México crear una nueva constitución, es decir, reformarla, ¿no? O más bien abrogarla en su totalidad, desaparecerla y crear una nueva constitución. Pero algunos otros autores dicen eso no es necesario porque justamente tenemos el poder de reformar la norma, ¿no? Y esas reformas que se puedan hacer a la Constitución, pues la hacen nuevas en determinadas áreas, materias, como sabemos, derechos humanos, las últimas reformas que han venido, pues tienen que ver con la justicia laboral, el sistema penal que cambió de inquisitorio a acusatorio. Entonces, a través de las reformas, pues se va renovando o reestructurando la Constitución. Pero aquí en este antecedente vemos en la lámina que dice que se procuraba a través de este control constitucional que todos los poderes del Estado se sometieran a sus disposiciones. Y eso es algo que actualmente también ocurre, ¿no? En nuestro sistema, cada estado tiene un Congreso y ese Congreso está encargado de legislar a través de una cámara que es la Cámara de Diputados a nivel local. Y también tenemos constituciones, la Constitución del Estado de Puebla, cada estado tiene su constitución. Pero esto que implica, bueno, que esas normas, esas leyes que son creadas por un Congreso, pues deban ir acorde o deban estar apegadas a la Constitución federal, ¿no? A la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y qué pasa si esto no ocurre? Supongamos que el Congreso del Estado de Puebla aprueba una ley que es contraria a la Constitución federal. ¿Qué pasa? O sea, ya se aprobó y entra en función, ¿no? La norma. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría? Si el Congreso del Estado de Puebla aprueba una norma, y esa norma entra en vigor, pero resulta que es contraria a la Constitución. Y esto puede ser que, o sea, en muchas ocasiones, los que se dan cuenta de estas cuestiones, pues son los abogados, ¿no? Normalmente, porque son los que analizan la ley y la tienen que llevar a cabo o aplicar en determinados procedimientos. Pero si nos damos cuenta que una norma es contraria a la Constitución, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, y vamos a un tema actual, el aborto, que es algo sobre lo que apenas la Corte se pronunció,
y la Corte no dijo el aborto es, la Corte no dijo el aborto tiene que autorizarse en todo el país. No, la Corte dijo que el aborto, la actividad del aborto, no podía estar criminalizada, esa conducta, en los códigos, ¿no? O en las legislaciones locales. Los códigos que criminalizan la actividad del aborto son inconstitucionales. Es decir, van en contra de la norma fundamental, ¿no? Que es la Constitución. Y al final deja la carga de esa inconstitucional se la deja a los estados. Por ejemplo, en nuestro estado de Puebla se castiga el aborto, sí, en determinados casos conforme al Código Penal. Por violación, el aborto terapéutico, cuando se pone en riesgo la vida de la madre, etcétera, ¿no? Hay varios supuestos. Pero si la Corte ahora nos está hablando de que esos códigos que criminalizan el aborto son inconstitucionales, ya nos estamos dando cuenta que entonces hay que analizar la ley local y averiguar si los supuestos que se nos están dando efectivamente chocan contra la Constitución. Pero ¿qué podríamos hacer en ese caso? Y supongamos que un abogado defiende a una persona, a una mujer que abortó, y que por esa situación se criminalizó la conducta y le impusieron alguna pena de prisión, ¿no? Por haber realizado esa actitud. ¿Podría promoverse un juicio de amparo? Yo creo que sí, profe. Ok, ¿cuál sería la postura o en base a qué podríamos promover el juicio de amparo? Pues justamente por eso de que, bueno, en el supuesto de que hubiese un aborto, como podrían pararse con ese criterio que dio la Corte, de que ya no es como acreedor de una pena, algo así. Exactamente. Al final, los criterios de la Corte, cuando son jurisprudencia, de acuerdo a la ley de amparo, tienen que ser observados por las autoridades, por todas las autoridades. Entonces, si nosotros, como abogados, conocemos una cuestión de este tipo, y la autoridad, sabiendo que la Corte ya determinó que en determinados casos no puede ser criminalizado el aborto, aun cuando exista una legislación, pues la autoridad tendrá que observar eso, ¿no? Pero si no lo observa, pues efectivamente tenemos el medio de control constitucional, que es el juicio de amparo. Y la Corte al final determinó eso porque va en contra de la Constitución, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, a través de este medio, que es el juicio de amparo, controlamos lo que la Constitución protege, ¿no? Y que la Corte también ha interpretado a través de las tesis o jurisprudencias que son obligatorias para todas las autoridades. Y probablemente, bueno, ahí es cuestión de analizar más a detalle cuál sería el procedimiento de amparo, ¿no? Pero puede ser que me ampare yo contra el acto de que la autoridad está criminalizando ese acto, aun cuando la Corte ya dijo que no. O puede ser que me pueda yo amparar contra la aplicación de esa norma, ¿no? Que sigue criminalizando el aborto. Es decir, me puedo amparar contra la actitud o el acto que está realizando la autoridad, o me puedo amparar contra los efectos de la norma local que sigue criminalizando el aborto. Y son muy diferentes, ¿no? Más adelante en el procedimiento de amparo, pues vamos a ver cómo procede el amparo contra normas, no solo contra actos de autoridad, sino también contra normas, ¿no? Un acto de autoridad que me perjudica, como hablábamos, puede ser una orden de detención, una orden de aprehensión. La autoridad ordenó aprehenderme. Un acto originado por una norma
pues puede ser alguna norma que yo creo que en mi esfera jurídica me va a afectar. Por ejemplo, esa famosa reforma educativa, ¿no?, que afectaba a los maestros por el hecho de haber entrado en vigor y ellos pertenecer a un sector que era el sector docente, se sentían agraviados porque les iban a realizar evaluaciones, incluso me parece que uno de los efectos era terminar con su relación laboral, ¿no? Si eran docentes o personas que pertenecían al magisterio, si no aprobaban esas evaluaciones, pues se les terminaba la relación laboral. Pero era una norma que por el hecho de entrar en vigor les causaba un agravio y ante ello podrían acudir al juicio de amparo, ¿no? Porque al final la norma, la creación de la norma también es un acto de autoridad, un acto que origina el Congreso como autoridad responsable y que ese acto va a afectar relaciones o la esfera jurídica de los gobernados. Algo les modifica, ¿no? Algo les afecta. Pero bueno, más adelante vamos a comentar más sobre esto. Entonces, este es el primer antecedente o el antecedente más puntual que encontramos aquí en Francia, el jurado constitucional, que era propiamente un órgano de control constitucional, al igual que el juicio de amparo, y protegía pues el orden supremo, ¿no?, que era la Constitución, y en este caso la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Asimismo, debemos hacer referencia, dice la lámina, que en Francia se creó el recurso de casación. Ese vendría siendo otro antecedente importante en Francia. El recurso de casación se creó en esa época. Y este recurso de casación era un medio para atacar la ilegalidad de las sentencias definitivas de último grado que se pronuncian en juicios civiles y penales. De dicho recurso conoce la Corte de Casación, que es el órgano judicial supremo de Francia, y de este antecedente se desprende la indudable similitud que existe entre el mencionado recurso, casación, y nuestro amparo directo o uninstancial en materia civil y penal, el cual suele denominarse amparo casacional. Entonces, acá nos damos cuenta, y de forma muy resumida, muy concreta, que otro antecedente en Francia de nuestro juicio de amparo fue el recurso de casación, que es similar a nuestro amparo directo. En la actualidad hay dos juicios de amparo, el directo y el indirecto. Aquí nos dice que ese recurso de casación era similar al amparo directo. Nuestro amparo directo, ¿qué es lo que combate, o a través de ese juicio de amparo, qué podemos combatir, contra qué nos podemos inconformar? Amparo directo o uninstancial. Marjorie, ¿alguna idea? Amparo directo. Esmeralda. Exactamente dirigido para mí. ¿Para quién? Para mí. Pues sí, podríamos decir que es dirigido concretamente hacia alguien, ¿no?, hacia una autoridad. Y en nuestro procedimiento, pues esa autoridad vendría siendo una autoridad de segunda instancia. En materia procesal civil, ¿ya llevaron ustedes procesal civil? Bueno, recordarán que, si no lo saben, lo comento. Primero está el juez de primera instancia, ¿no? Un juez que va a conocer de un procedimiento común. Puede ser penal,
puede ser civil, familiar. Hablemos de un tema familiar, un divorcio, o algo más complicado, una guardia y custodia. Conoce un juez familiar de esa primera instancia, lleva a cabo todo el procedimiento y se dicta una sentencia que va a otorgar o va a conceder la guardia y custodia al padre o a la madre, ¿no?, de los menores. Y si la contraparte está inconforme con esa sentencia, porque siente que le afecta en algún derecho, a lo mejor no quería conceder la guardia y custodia, o esa parte en el juicio considera que la guardia y custodia no tenía que otorgarse al padre o a la madre, se puede inconformar. Y esa inconformidad se plantea en nuestro estado, ante una sala que va a conocer de un recurso que se llama apelación. Y a través de esa apelación se inconforma contra esa sentencia que dictó el juez de primera instancia. Esa sala pues está conformada ya no por un juez, sino por magistrados, y esos magistrados tendrán que revisar todo el asunto, todo el expediente, conforme a lo que está planteando la parte que no fue favorecida en ese juicio, con esa sentencia. Y estos magistrados dictarán también una resolución de segunda instancia, sentencia de segunda instancia, porque ya es un órgano superior al juez de primera instancia, ¿no?, de primer grado. Y ante esa resolución todavía tenemos otra instancia más, o ya no instancia, sino técnicamente tenemos una posibilidad más de combatir la resolución de estos magistrados de segunda instancia, que es el juicio de amparo directo. Entonces, el juicio de amparo directo, por regla general, siempre va a promoverse contra sentencias. Al igual que aquí en Francia, nos habla de que el recurso de casación era un medio para atacar la ilegalidad de las sentencias definitivas de último grado. El último grado en nuestro sistema actual vendría siendo la segunda instancia. En juicios civiles y penales. Bueno, en esa época nada más nos hablaba de esas dos materias, pero aquí en realidad, pues en todas las materias que admiten un procedimiento en forma de juicio, procede el juicio de amparo. Puede ser la materia agraria, la materia penal, la materia civil, familiar. En la materia laboral, si a alguno de ustedes le gusta la materia laboral o ya llevaron esa área, después de la sentencia que dicta la junta, porque ahí son juntas de conciliación, ¿hay una segunda instancia o qué es lo que procede? ¿Alguien sabe? De los que están también conectados, ¿alguien sabe en materia laboral, después de que se dicta una resolución que es técnicamente lo que se llama laudo, qué instancia procede? ¿Procede una segunda instancia o procede el amparo? ¿Qué tipo de amparo? Bueno, en esta área, en la materia laboral, no hay una segunda instancia. Cuando se dicta un laudo, que es la resolución, digamos que es una sentencia, pero técnicamente se llama laudo, no procede ya una segunda instancia, sino que procede el amparo directo. No hay recursos en materia laboral cuando se dicta la resolución final. Es directamente el juicio de amparo uninstancial o amparo directo contra la resolución. Acá, bueno, ya vemos que esto es similar con nuestro juicio de amparo directo, ¿no? Se combaten sentencias definitivas. Recuerden esto, el juicio de amparo directo procede contra sentencias. Y el indirecto, que más adelante vamos a ver, procede contra actos de autoridad que no son sentencias.
Eso, digamos que es una forma muy sencilla de identificar cuándo procede uno y cuándo procede otro. Si a mí me dicen, por ejemplo, es que no me quieren, en esta pandemia no me quieren poner la vacuna contra el coronavirus, ¿no? La autoridad no me la puso, no me quiso, me dijo que ya no había. ¿Yo me puedo amparar? Sí, porque a través del juicio de amparo voy a garantizar un derecho humano, que es el derecho a la salud. ¿Y qué juicio de amparo procede? Esa determinación de la autoridad es una sentencia. El hecho de decirme, ya no hay vacunas, ¿será una sentencia? No, ¿verdad? No es una sentencia, es un acto que me está diciendo la autoridad, puede ser de forma verbal o de forma escrita, si a lo mejor yo como ciudadano no me la puse, fui ante la autoridad sanitaria y le dije, fulano, por medio de este escrito vengo a solicitarte, me suministres o me pongas la vacuna, ¿no? Y si la autoridad me contesta, me dice no, porque ya no hay lotes de vacuna, ya pasó la época en la que te podías vacunar, en consecuencia no te la puedo poner. ¿Procede el juicio de amparo? Sí. ¿Por qué? Porque requiero que el Estado me garantice mi derecho a la salud, ¿no? Pero eso no es una sentencia, es un acto de autoridad a través de una contestación a una petición que yo le hice, ¿no? El derecho de petición consagrado en el 8º constitucional. Entonces, procede el amparo, ¿cuál? ¿Directo o indirecto? Indirecto, porque no es una sentencia. Pero si yo me fui ante un juez, a lo mejor un juez civil, a defender mi propiedad, porque un invasor me la quitó o incluso ya hasta construyó en ese terreno, y sigo un juicio y el juez me dicta una sentencia que es favorable y después la sala me dice lo contrario, me dicta una sentencia y me dice modifíquese esta sentencia del juez de primera instancia porque no se acreditaron tales elementos, ¿no? Y me es desfavorable la sentencia de segunda instancia o la sentencia de los magistrados, ¿qué amparo procede? El directo, porque es una sentencia que dictaron los magistrados, ¿no? Siguiendo un juicio o el procedimiento que establecía la ley. Entonces, para que ustedes se acuerden de esa parte y puedan ir identificando cuándo procede uno y cuándo procede otro. Directo, forzosamente sentencias. Debemos tener una resolución por parte de la autoridad judicial o la autoridad competente que conozca del procedimiento, ¿no? Como también pueden ser, por ejemplo, un tribunal agrario, donde son magistrados, o una junta de conciliación, que es materia laboral. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Dice acá que de este recurso conoce la Corte de Casación, que es el órgano judicial supremo de Francia. Bueno, aquí nuestro órgano judicial supremo, ¿cuál sería? ¿Cuál consideran que ustedes que es la autoridad máxima para resolver casos? Podrían ser incluso dos, ¿no? Dependiendo, digamos, del supuesto, pero ¿cuál sería nuestra autoridad máxima judicial? O la que conocería de nuestra última posibilidad para defender un derecho. La Suprema Corte. La Suprema Corte sería, sí, una en determinados casos, ¿no? Porque a lo mejor la Corte nos podría conocer de algún amparo directo, común y corriente. No, sería un juzgado, un tribunal colegiado. Entonces, digamos que nuestras máximas autoridades judicial para resolver temas en procedimientos
un tribunal colegiado. Y la Suprema Corte sí, pero recuerden ustedes que de acuerdo a sus facultades, resuelve temas trascendentes, ¿no? A través de esa facultad que se denomina la facultad de atracción. La facultad de atracción, la Corte la ejerce cuando un tema es trascendente para el sistema jurídico mexicano. Por ejemplo, este tema del aborto, bueno, no desconozco cómo llegó a la Corte, habría que analizar el antecedente, pero al final lo resolvieron, ¿no? Otro tema que a lo mejor la Corte ha analizado, ¿cuál podría ser? Ha analizado temas en el nuevo sistema de justicia penal, y a través de la facultad de atracción, pues se llega a esto, ¿no? La facultad de atracción la puede solicitar órganos federales como un tribunal colegiado, o el Procurador General de la República también puede solicitarle a la Corte que atraiga un caso porque es trascendente. Y bueno, finalmente, yo creo que una de las preguntas que yo les haría para terminar la clase, nos falta esta lámina, pero bueno, la podemos ver la siguiente. Y quiero que se lleven esta pregunta, porque es algo que se ha planteado mucho y que incluso ya está la Corte lo ha resuelto. Pero acá en el antecedente se nos habla del recurso de casación, y a través de ese recurso se atacaba la ilegalidad de sentencias. En nuestro sistema jurídico actual decimos que es el juicio de amparo directo. Y nos preguntamos, ¿el juicio de amparo es un recurso o es un juicio? ¿O cuáles son las características de uno y de otro? ¿Cómo podemos decir si es un recurso o es un juicio? Es algo que ya se ha comentado, se ha hablado mucho. Hay quienes siguen cuestionando si es juicio, si es recurso. Lo cierto es que la Suprema Corte ya ha dicho qué es, ¿no? Propiamente es un juicio. Pero llévense esta pregunta. ¿Es un juicio por qué? ¿Y por qué no es un recurso? ¿Y cuáles son las características de un juicio y cuáles son las características de un recurso? Si alguien la próxima clase pudiera a lo mejor darnos alguna definición, algunas características. Y esto es importante porque a lo mejor alguna ocasión lo han escuchado, o en alguna otra clase o capacitación que ustedes puedan tomar, se van a preguntar en ese medio, ¿no? Si el juicio de amparo es un juicio o es un recurso. Entonces, la próxima clase, a ver si podemos establecer características, diferencias, para que al final, cuando entremos a lo que es como tal el juicio de amparo, en el ámbito procesal, pues sepamos cuáles son esos rasgos que lo diferencian, ¿no? Nos quedaríamos hasta acá. No sé si hay alguna duda, y ya la próxima clase, pues, ojalá y alguien pueda indagar o investigar sobre esto, y continuaríamos con los antecedentes que nos faltan. Pues creo que es todo. Nos conectamos en unos minutos a la siguiente clase, y si gustan ustedes salir, lo pueden hacer. Gracias a los que estuvieron conectados. ¿Quién faltó hoy? Normalmente vienen con ustedes los mismos. Candy, creo, ¿no? ¿Candy? No, bueno. ¿Wendy? No es Candy, hay una Candy, ¿no? Es Wendy. Ok, bueno. También hay